Y ya estamos aquí de regreso hablando sobre esta magnífica biblioteca, la Biblioteca de México José Vasconcelos, ubicada allá en la Ciudadela. Te invito a que te des una vuelta por este lugar porque te vas a enamorar de él. La gente nos quedamos siempre con esa imagen del edificio enorme, oscuro por cierto, y ahora cambió radicalmente con el nuevo diseño, con este recuperar espacios. Hay unas áreas de descanso magníficas, completamente iluminadas también. Además, esta Biblioteca de México de la Ciudadela, esta ciudad de los libros, es un espacio que cuenta con colecciones bien interesantes. Una de las más importantes y que a la gente que le gusta la historia de México, conocer de la arquitectura y muchas cosas de nuestro país, contaba con el Fondo México. El Fondo México yo creo que es un sueño, tenía más de 22,000 volúmenes y en él puedes consultar diferentes libros bien interesantes. Bueno, es una guía turística de la Ciudad de México, de todo el país. Encuentras libros de conventos, encuentras libros de edificios específicamente. También tiene esta Biblioteca México un fondo conventual, y el fondo conventual, que ya es un fondo reservado, ya solo es para investigadores, tenía documentos que se relacionan con los conventos del siglo XVIII. Se dice que dentro de los elementos que tiene son algunos libros del convento del Carmen, del convento de Acolman, del convento de Huejotzingo. Entonces estos libros son de fondo reservado. También dentro de fondo reservado te encuentras con algunas publicaciones originales del periódico El Imparcial. ¿Te imaginas poder leer periódicos de la época de Porfirio Díaz, ver cómo se hacían los anuncios, cuáles eran las noticias importantes en ese momento, qué se quería dar a conocer? Yo te invito a que te des una vuelta por la ciudad de los libros. Además hay unas nuevas salas que se acondicionaron, como la sala infantil, que está magnífica para los niños que llevan, porque es importante inculcar a los niños que empiecen a leer desde pequeños. Está bien bonita la sala infantil, tiene una sala para invidentes, tiene una bebeteca, imagínate una bebeteca, y también tiene áreas especiales para exposiciones, así que no hay pretexto para no visitar este lugar, que es una belleza. Cuando sales de la Biblioteca de México José Vasconcelos en la Ciudadela, tienes que caminar hacia el poniente, hacia la calle de Bucareli. Ahí es donde empieza nuestro paseo de Bucareli. Este paseo, ¿quién fue Bucareli? Primero tenemos que hablar de quién fue Bucareli. ¿Por qué le llaman Bucareli? ¿Por qué la gente le dice así? Antonio María Bucareli y Ursúa nació en Sevilla, España, en 1717, en el seno de la nobleza local. Entró en el ejército a la edad de 11 años, como cadete, llegando tras diversas acciones militares al grado de general. Tras desempeñar la Capitanía General de Cuba por un periodo, fue nombrado virrey de Nueva España el 22 de septiembre de 1771. Durante su mandato, realizó numerosas mejoras civiles y administrativas, tanto en la capital como en el resto del territorio del virreinato. Fomentó las comisiones científicas que hacían estudios de la riqueza del país, intensificó la construcción del canal de desagüe del Valle de México hasta concluirlo en su etapa colonial, inauguró el Hospital de Pobres y mejoró el de Enfermos Mentales de México, terminó los fuertes de San Juan de Ulúa y de Perote, mandó abrir y poblar de árboles el paseo que originalmente llevó su nombre y que en la actualidad es conocido como Paseo de Bucareli. Inició la construcción del Fuerte de San Diego, famoso más tarde por la resistencia hecha en él por Morelos y Comonfort. Bucareli murió el 9 de abril de 1779, aún en funciones de su cargo. El Paseo de Bucareli lleva este nombre por el virrey don Antonio María de Bucareli y Ursúa. Este virrey es quien plantea el hacer un paseo que va a arrancar del Paseo de la Reforma, actualmente como lo conocemos, hasta Avenida Chapultepec. Originalmente
donde empezaba era en donde ahora se encuentra el edificio del Moro y terminaba exactamente en el límite de esta avenida Chapultepec. Este paseo, bueno, servía para que la gente fuera a caminar, aunque a muchos no les gustaba porque decían que había mucha tierra. Llevaban los carruajes, estos carruajes el día domingo para ver y ser vistos, carruajes que inclusive venían de importación, en donde de acuerdo al carruaje uno decía, uy, ¿quién viene ahí a bordo? Entonces era un lugar de reunión realmente de la sociedad del siglo XVIII. Y más adelante se va modificando. Imaginemos que en ese momento el paseo de Bucareli pues se encontraba en lugares que decían que eran potreros y charcos, así que no había casas alrededor, no había nada, solo ibas a pasear con tu carruaje. Después va creciendo la Ciudad de México, se empieza a trazar las nuevas colonias, nace la colonia Juárez, que es colinda aquí y está magnífica, y empiezan a surgir nuevas instituciones y lugares que van cerrando los espacios, hasta que nos queda el actual paseo de Bucareli, de solo 7 calles, que había sido plantado con sauces y fresnos, y va cambiando toda su fisonomía. Te voy a poner fotografías de cómo se veía el paseo de Bucareli el siglo pasado y cómo ha ido cambiando poco a poco. Algunos edificios se conservan íntegros, algunos se han ido modificando, y en este paseo de Bucareli pues te vas a encontrar primero el conjunto Mascota. Conjunto La Mascota. Las calles de Barcelona, Bucareli, Turín y Abraham González conforman una manzana que está ocupada casi en su totalidad por un complejo habitacional cuya mezcla de estilos, planeación y estado de conservación lo hacen atípico en México. El nombre oficial del conjunto es Colonia del Buen Tono, aunque popularmente se le llama Conjunto Mascota. Ernesto Pujibet, un próspero empresario de la época, mandó construir el conjunto en 1912. El proyecto estuvo a cargo de Miguel Ángel de Quevedo, un ingeniero y arquitecto al que también se conocía como el apóstol del árbol, pues fue uno de los primeros en el Valle de México que se preocupó por la conservación ambiental. Este complejo habitacional, planeado para alojar a los empleados de la cigarrera El Buen Tono, que pertenecía al señor Pujibet, está dividido en 4 bloques mediante 3 calles peatonales transversales con entradas en Bucareli y Abraham González, calle Ideal, calle Mascota y calle Gardenia. El conjunto Mascota es un documento de otra época en que el patrón procuraba una vivienda digna para sus empleados, y quizá sea la obra magna de un personaje que ha caído en el olvido, pero cuya relevancia para la conformación de la Ciudad de México es incuestionable: Miguel Ángel de Quevedo. El conjunto Mascota es el edificio que te encuentras en la esquina de Turín y Bucareli, saliendo de este Metro Cuauhtémoc. Ahí está, es un edificio enorme. Bueno, la gente a veces le decimos edificio, pero realmente es una privada que abarca toda una manzana, una privada hermosa. Es una privada que empieza a ser como el primer intento por crear un concepto de multifamiliar en la Ciudad de México hacia 1900. Hacia 1900, cuando la ciudad ya sigue creciendo y creciendo, es necesario empezar a crear casa habitación. En este caso, la mascota se hace para dar casa a los empleados de la fábrica de cigarros de El Buen Tono, que se encuentra muy cerca de aquí, solo a 3 calles de ahí de Bucareli. Y ahí se crea esta privada, la privada Mascota, que tiene calles de acceso, pero solamente peatonal. Aquí no pueden entrar carruajes. Tiene las 3 calles de acceso, que es Gardenia, Mascota e Ideal. Y entras y encuentras pequeños jardincitos, muy pequeños, son muy muy angostos realmente, algunas fuentes y estos departamentos a los que accedes, que son muy altos, generalmente tienen un segundo piso, y ahí encuentras el contracancel y estas casas de la época de 1900 con esa decoración. Todavía hay baños que utilizaban estas tinas enormes, estas cadenitas también. Entonces te voy a poner imágenes de alguna de las casas que están aquí dentro de la privada del conjunto Mascota, aquí en nuestra página de Facebook
Facebook, visita Días México, porque vale la pena mucho observar este espacio, que todavía hay gente que de los primeros que habitaron esta zona, estos edificios, y que nos platican de cómo era la vida, cómo era la vida de sus abuelos y de sus papás, que fueron los primeros que llegan a habitar el conjunto Mascota, que es un proyecto que hizo don Miguel Ángel de Quevedo. Miguel Ángel de Quevedo, ingeniero mexicano, nació el 27 de septiembre de 1862 en Guadalajara, Jalisco. Fue nombrado jefe del Departamento Forestal de la Secretaría de Agricultura. Miguel Ángel de Quevedo ganó renombre por su dedicación a la defensa forestal de nuestro país. Consiguió detener los médanos de Veracruz, especialmente los de Playa Norte, mediante la plantación en gran escala de casuarinas, especie que se importó de Australia. Promovió la formación de pequeños bosques alrededor de las estaciones ferroviarias del país. Adquirió el rancho Panzacola en Coyoacán, donde fundó los viveros que cedió a la nación. Fue llamado el Apóstol del Árbol, fundador de la Sociedad Forestal Mexicana. Elaboró la iniciativa de ley que declaró Reserva Nacional al Pedregal. Miguel Ángel de Quevedo falleció el 15 de julio de 1946 en la Ciudad de México. Miguel Ángel de Quevedo es un arquitecto increíble de la época del Porfiriato. Lamentablemente no se habla mucho de él, pero tiene mucho que contarnos con respecto a todas las obras que hizo en la Ciudad de México. Y vamos a seguir platicando de este paseo de Bucareli en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.